Hola amigos, yo soy Brenda Hernández y bienvenidos a Caleidoscopio. Hoy tengo la fortuna de compartir realmente con un joven que a su corta edad ha tenido una larga trayectoria a nivel educativo y profesional. Estoy con Darwin Pereira Vázquez, sin duda un gran activista y defensor de los derechos humanos y por supuesto escritor. ¿Qué más podríamos agregarle? Bienvenido a Caleidoscopio. Muchas gracias a ustedes. También sé gorda. No, Pero claro que no. hago petate desde que tenía 8 años más o menos. Mi tía abuela me enseñó a hacer petates también. Cuéntanos acerca de ti porque sin duda yo creo que todos queremos saber cómo empezaste, en dónde estudiaste. Bueno, yo estudié mi primaria en Villa Corso, donde es mi abuela materna, y ya la primaria, el último año la estudié en Chiapas, hasta la preparatoria. Estudié la universidad en el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, la licenciatura en Derecho, y esa es como mi formación en ese sentido, ¿no? Estuve estudiando también un tiempo en la Universidad EART en Costa Rica. Estuve un tiempo también en la Universidad de San José de Costa Rica también, y esa es como parte de mis estudios que he tenido. Sin duda tu formación educativa ha sido bastante reforzada, pero todo esto ¿por qué? ¿Por qué empezar a reforzar todos estos conocimientos? ¿Con qué fin? Yo quería estudiar letras, mi sueño era ser literato. Ajá. Sin embargo, sufro mi primer acto de discriminación en la preparatoria por parte de mi director de la escuela en ese momento, y decido que siempre voy a ser discriminado por mi condición de disidente sexual. Y en ese momento yo digo, tengo que estudiar algo con la que yo pueda defenderme. Y entonces yo supe, y cuando yo tenía una materia que era de Derecho, yo dije, el derecho va a ser el caballito de batalla con la que me voy a enfrentar a la vida para defenderme a mí, pero creo que no soy el único o la única que va a sufrir o está sufriendo este tipo de discriminación. Claro. Y voy a poder defender los derechos de otras personas. Y por eso decidí estudiar Derecho. Y me enfoqué en los derechos humanos porque es algo que me apasiona, es algo que me mueve muchísimo y que lo vivo día a día con la mayor intensidad y con la mejor de las emociones cada vez que estoy defendiendo un caso, cada vez que estoy ante un tribunal, cada vez que estoy peleándome por defender los derechos de las personas. Y los derechos humanos son muy polémicos, ¿no? En la sociedad causan muchas polémicas porque sabemos que hay derechos humanos tanto universales, pero no sabemos cómo aplicarlos, ¿no? Y tú te enfocaste primeramente aquí en el Estado, en defender a la comunidad indígena. ¿Cómo fue eso? En el tema de la comunidad indígena comencé porque también parte de mis ancestros, mi abuela materna desciende de indígenas tzotziles y parte de mi padre descienden de indígenas chiapanecas, ¿no? Mi padre también tiene descendencia afro. Entonces yo tenía bien plantadas mis raíces y entonces dije, tengo que defender. Claro. Tanto es así que llegamos a conformar una colectiva que se llamaba Jeliquescotol, Mushel Bajimban. ¿Qué significa? Que significa todas diferentes, todas iguales, no discrimines, o no maltrates, o no ofendas, claro. ¿No? Y trabajamos en las comunidades indígenas. Estuvimos como un año trabajando con otros compañeros y otras compañeras, mi amiga Margarita Pérez de la Torre, nos acompañaba en el tema de las traducciones, y comenzamos a trabajar toda la parte de los Altos de Chiapas. En el siguiente año, eso fue en el 2007, en el 2000 sale la convocatoria de la Fundación Kellogg para un programa de liderazgo de desarrollo indígena y me dan la beca a mí. Obtengo la beca y tengo que recorrer parte del país, parte del extranjero, en comunidades indígenas, aprendiendo la cosmovisión, el trabajo de desarrollo comunitario, y eso me fue fortaleciendo en saber cuál es dignificar a mi pueblo, a los míos y a las mías, y eso creo que fue un momento crucial en mi vida, en donde saber de dónde vengo y a dónde voy, y que nunca tienes que ser soberbia, nunca tienes que tener como esta cuestión de altanería, porque al final de cuentas naces en un petate y mueres en un petate. Este tema es bastante polémico, la verdad, la comunidad indígena, y más aquí en Chiapas, que son parte de nosotros, que es parte de nuestras raíces, como tú bien lo dices, no precisamente porque nacimos ahí, sino que todos somos parte de ella. ¿Qué factores te han impedido defender estos derechos contra los indígenas?
Bueno, en este caso, mi trabajo con ellos era más de la promoción Ajá. y concienciarlos. Es decir, oigan, ¿saben qué pasa? Y además uno va aprendiendo con ellos. Entonces nunca es cuando tú les dices, miren, estos son sus derechos y nadie se los puede quitar. Y se los explicas tan bien y ellos se lo apropian y tú le ves en la mirada y luego van al juez o van al Ministerio Público y exigen sus derechos y tú le ves en la mirada este rostro de exigir y sé que son mis derechos. Yo creo que no hay ningún pago y no hay ninguna satisfacción mayor que eso, ¿no? A pesar de que la población indígena todavía sigue siendo discriminada, vulnerada, que están en condiciones de Y pobreza por nosotros extrema, mismos. muy probablemente también se da con nosotros mismos. Y además hay una endoindigenización que estamos excluyendo. Es decir, tú eres Tzotzil, tú eres Zoque. No, yo no soy Zoque. Pues yo no hablo Zoque. Entonces es como esta cuestión de negación de tu parte, de tu pasado, de tus descendientes. Claro, y es algo que no sabemos y que ahora que lo dices, que se den cuenta toda la audiencia de decir, formas parte de esas raíces y no porque precisamente no lo hables o no convivas con esas personas o no vivas precisamente en esa zona, no lo eres. Así que realmente todo esto que dices es muy importante. Aparte de esto, ¿a qué te has dedicado? Porque sabemos que después de los derechos de los indígenas, de proteger eso, te dedicaste ya al ámbito de la sexualidad, ¿no? A la diversidad que existe en ello. Sí, posteriormente a trabajar en esta colectiva, me contrata Letra S, que es una organización a nivel nacional que se dedica a documentar crímenes de odio y homofobia. Me toca el caso de que me contrató a mí y bueno, trabajo para otra organización. Y en esta organización era trabajar temas de derechos sexuales y reproductivos. Específicamente a mí me tocaba el área de diversidad sexual. Y entonces, cuando yo fui a una comunidad indígena en el Estado de México, el jefe supremo Mazagua, al entregarme el bastón de mando, me dice, tienes que regresarte a tu tierra y dignificar a los tuyos. Y en ese momento yo pensaba que dignificar a los míos era dignificar a mi población indígena. Ajá. Sin embargo, nos toca un caso de violación a derechos humanos de un compañero disidente sexual aquí en Tuxtla, y en ese momento me doy cuenta que los míos y las mías era la población LGBTI. ¿No? Y entonces decido dedicarme a defender los derechos de la población de personas LGBT, disidentes sexuales y también de personas migrantes. Porque tendemos a heterosexualizar el tema migratorio, en donde solamente creemos que viajan hombres y mujeres heterosexuales. Ajá. Y eso es una reverenda mentira. Y entonces comienzo a partir ya del 2011-12 a trabajar de lleno en el tema de la defensa y promoción de los derechos humanos de la población LGBTI y disidentes, migrantes. ¿Cómo ha sido para ti unificar estas dos cosas? ¿No es una controversia o no te lo han puesto a ti como una controversia? No, porque los derechos humanos engloban muchísimas cosas y entonces nada más te enfocas en uno solo y no hay ningún problema en trabajar el tema, toda la cuestión del tema indígena, incluso refuerza el trabajo que se hace con las poblaciones LGBTI y población migrante. Y te lo platico porque los derechos universales sin duda realmente son diversos porque las culturas son diversas, ¿no? Y tal vez las comunidades indígenas tienden a pensar diferente, ¿no? A otra sociedad. ¿Es adaptable todos los derechos universales a todos en general, a cualquier cultura? Pues por eso son universales, porque son para todas y todos, independientemente de la religión, de la opinión política, si son indígenas o no son indígenas, si son discapacitados, si son blancos, si son negros, si son jóvenes, si son niños o si son personas de la tercera edad. Relativistas culturales mencionan que es preferible tomar en cuenta esa diversidad de culturas, ¿no? Porque tal vez no se tienen las mismas leyes, las mismas normativas, no se rige de la misma forma. ¿Tú qué piensas al respecto de esto? ¿Crees que es importante considerar cada uno de los pensamientos diversos que existen en la sociedad? Sí, por eso se habla de la autonomía de los pueblos indígenas. El derecho indígena es un derecho que se tiene que aplicar a un determinado territorio, a un determinado contexto y a un determinado número de población. Yo creo que en ese sentido los usos y costumbres son parte importante y fundacional de cómo se rige una sociedad indígena dependiendo del contexto, porque no es lo mismo a los indígenas tzotziles, a los compas lacandones o a la población mapuche o a los wixárikas en la parte de Nayarit y Jalisco. Entonces, dependiendo de la cosmovisión, dependiendo de cómo se confabula todas estas cuestiones sociales, es los usos y costumbres. Sin embargo, los derechos humanos son universales
y aplica a todas y todos independientemente de en qué contexto se encuentren. ¿Y qué pasa cuando se le priva de educación a una niña o un niño en un país musulmán que tal vez algunos padres deciden no mandarlos? ¿Qué pasa con los derechos humanos ahí? ¿Por qué entra en controversia en decir si se aplican o no? Bueno, estamos ante una disposición que viola todas luces los derechos humanos. Y aquí es el problema de decir cómo es posible que entonces los países que forman parte, por ejemplo, de la ONU, no hagan nada al respecto. Y cuando ya algunos han firmado esos contratos de unión, ¿no?, con los derechos humanos y aún así no los aplican. Claro, han ratificado los tratados internacionales, los convenios internacionales, y en ese sentido, por ejemplo, te pongo un ejemplo, hace recientemente la ONU acaba de nombrar a Arabia Saudí que presida el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un país que en sus estatutos, en su ordenamiento legal, condena la homosexualidad con pena de muerte. Es uno de los 7 países que condena la pena de muerte. Entonces, ¿cómo es posible? Y está la paradoja de cómo es posible que una persona que condena la pena de muerte, condena la homosexualidad con pena de muerte, presida el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Eso es una barbaridad, y sin embargo lo hizo. Y lo hizo por motivos económicos más que políticos. Y nadie dijo nada. Darwin, ¿qué podrías decirle tú a los jóvenes que en tu lugar no saben cómo enfocarse a estas áreas, no saben qué hacer, no saben cómo iniciarse en este ámbito? En el ámbito del activismo. Del activismo, de cualquier ideología que ellos quieran proteger. Ok, yo creo que crean lo que quieran creer, que lo defiendan, siempre y cuando esté al margen de la ley. La razón les asiste, que luchen por sus derechos, que peleen por las libertades, que no se desanimen, que aunque vean que están navegando contracorriente, que sigan luchando cada día, y algún día la justicia o las libertades que están pidiendo se va a sentar al lado de ellos y comerán y convivirán junto con ellos. Y yo creo que eso es muy importante, luchar por lo que tú quieres, pelear por lo que tú quieres. Yo te puedo decir que te digo que ya me siento vieja, en todo el tiempo que he tenido de trabajo, a veces sí me desespera. Por ejemplo, tenemos un caso de un chico ugandés que está en Tailandia y que no nos hacían caso desde hace 2 años. Tuve que ir hasta Paraguay a un foro de Naciones Unidas para plantear el caso de este chico, y entonces nos hicieran caso. Pero qué necesidad hay de estar insistiendo hasta que te hagan caso. Y lo logramos. Y afortunadamente ahorita ya el chico está en Canadá. No importa, va a estar en México con nosotros.